empecemos desde bien jovencitos. Y bueno, pues para mí es una bendición saber que después de tantos años no hemos perdido la amistad, no hemos perdido la relación, el respeto mutuo. Y bueno, pues que estén aquí hoy me hace bien. Que Dios os bendiga. Tengo una palabra de Dios, amén. Tengo una palabra de Dios y bueno, no quiero entretenerme mucho, no quiero andar con muchos preámbulos, por eso quiero ir rápido a la escritura y seguidamente vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a mi hermano Emilio que una vez terminada la lectura, que él haga una oración. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer dos pasajes, Efesios capítulo 6, versículo 10 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Efesios 6, 10, dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a leer ahora en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto de nuestro Señor, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su tiempo, a su vez, sea quitado del medio. Cierra tus ojos, Emilio, por favor, haz una oración. Amén, gloria a Dios. Ese aplauso para Dios, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, pueden tomar asiento. No quiero tomar mucho tiempo en la introducción, quiero ir rápidamente a encaminar el mensaje. Simplemente quisiera ponerles en camino
y ponerles en escena, y quiero ir rápidamente con el primer versículo que acabamos de leer. Ayer tuvimos un tiempo en el que estuvimos hablando, entre otras cosas, de la forma en la que Satanás actúa, las estrategias que implementa, la sutileza de las tentaciones con las que trabaja, las maquinaciones ocultas con las que quiere de alguna manera seducirnos y atraernos. Y bueno, entre otras cosas, vamos a retomar un poquito ese mensaje en forma introductoria, para decir algo que es real, auténtico y verdadero, aunque el materialismo, aunque el intelectualismo, aunque la incredulidad artificial que hoy se está de alguna manera haciendo parte del tejido del pensamiento filosófico humano de este tiempo, nos quiere hacer entender que no hay un mundo espiritual. Tenemos en el nombre de Jesús que ir a la palabra del Señor y comprender y entender que detrás del velo, detrás de lo visible, detrás de lo temporal, hay un mundo espiritual que es también real y se está moviendo. Por tanto, nosotros tenemos que este mundo espiritual paralelo al físico también tiene su actividad, tiene su acción, está generando movimientos, estrategias astutas. Y tengo que decir que al igual que existe Dios, también existe Satanás, también existe lo malo. Y tenemos que decir que Satanás siempre ha sido un mal imitador de Dios. Siempre ha intentado copiar, siempre ha intentado imitar, seguir de alguna manera los patrones que vio en la eternidad. Y al igual que el Señor Jesucristo, al igual que Dios eterno, tiene una corte angelical jerárquica, al igual que Dios en su divino plan ha establecido un orden, también Satanás ha implementado una jerarquía demoníaca, que el Señor la reprenda, para poder trabajar astutamente y de una manera estratégica y ordenada. Y esto nos hace entender en el lenguaje, en el argot militar, que hay una batalla planteada, hay una guerra que se ha declarado, y esa guerra es contra el pueblo del Señor. Cuando está hablando Pablo en este argot, en este lenguaje, Pablo, nos damos cuenta que normalmente habla de la iglesia como la esposa del Cordero, de la iglesia como el cuerpo de Jesucristo, de la iglesia como ovejas del pastor. Pero en este momento Pablo toma un lenguaje diferente y empieza a hablar de armamentos, de espadas, de escudos, de yelmo. Empieza a hablar de corazas, empieza a hablar del calzado del apresto de un soldado, empieza a hablar de jerarquías establecidas como potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, y nos habla de lucha, de guerra, de batalla. Está hablando en un lenguaje militar, de guerra, en un lenguaje, hermanos míos, que ciertamente nos introduce a una dimensión diferente a la que Pablo nos tenía acostumbrada. Y eso nos hace entender una realidad espiritual. Hay una actividad espiritual en el mundo, aleluya, que se está generando en contra de la iglesia. Y voy a entrar de una manera directa y clara. Señores, el evangelio no es relajante. El evangelio no es nada cómodo. Yo no sé si a lo mejor te promocionaron el evangelio con ofertas del Mercadona. Yo no sé si te presentaron un evangelio que no tiene nada que ver con la realidad de la palabra del Señor. Pero lo que entendemos y comprendemos a raíz de esta palabra es que la iglesia ha entrado en lucha. Estamos en guerra. El marketing publicitario del mundo es engañoso. La publicidad, las promociones del 2x1 al que estamos acostumbrados, se ha filtrado dentro del mensaje evangélico, diluido, edulcorado, azucarado, que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Y a veces nos encontramos con esas ofertas de 2x1. Ven a Jesucristo, Él te salvará y además solucionará todos tus problemas. Te hará flotar en una pompa de jabón por encima de la crisis y de las dificultades. Habrá una palomita blanca en tu hombro que no se espantará por nada. No tendrás problemas, Dios te llevará. Y claro, llega un momento en el que tú te crees eso y aceptas a Jesucristo, creyendo
creyendo de que todo te va a ir bien, de que no va a pasar nada, de que no vas a tener problemas, y la cuestión a veces es muy diferente. Nos hemos dado cuenta que a veces el camino se convierte estrecho, que a veces se pone cuesta arriba, que a veces el camino se hace oscuro, que los problemas, aleluya, muchas veces nos opresionan, y vemos, hermanos míos, que hay una lucha constante, que a nosotros también se nos hace de noche, que a nosotros también nos llega la prueba, que a nosotros también nos afecta, aleluya, los problemas de este mundo. Llegamos a entender, por lo tanto, de que la Biblia decía lo contrario de la propaganda de prosperidad que viene con ese evangelio diluido, y entendemos de que la Biblia nunca nos negó la verdad. La Biblia nunca nos dijo una promoción falsa de marketing publicitario, sino que desde el principio se nos dijo: en este mundo tendréis aflicción. Desde el principio se nos dijo: muchas son las tribulaciones del justo. Desde el principio se nos dijo: a través de pruebas y persecuciones entraremos en el reino de los cielos. En el valle de la sombra y de la muerte tendremos que pasarlo también. El valle de las lágrimas lo tendremos que pasar también. Todos los grandes hombres de Dios han padecido, han sufrido, han sido perseguidos, han sido aserrados, han tenido que ir, han tenido que escapar. Es verdad, hay un evangelio duro. Pero tengo que decirte la segunda parte. Es verdad que no se nos niega la realidad, ni se nos esconde la tribulación. Pero la última palabra siempre la tiene Dios. Y tengo que decir que el versículo que dice: en este mundo tendréis aflicción, termina: pero confiad, yo he vencido al mundo. Que el mismo versículo que dice: muchas son las tribulaciones del justo, termina: pero de todas ellas le librará Jehová. Aquel versículo que dice que tendremos que pasar por el valle de la sombra de la muerte sigue: mas su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y también tendremos que pasar por el valle de las lágrimas, y dice: los que sembraren con lágrimas, y sigue diciendo: con regocijo segarán. Es verdad que tendremos pruebas, tribulaciones, que la oscuridad se cernirá sobre nosotros, y que a veces sentiremos la amenaza de los lobos aullando alrededor. Pero tengo que decirte que el cristiano no es como el que no tiene esperanza. Levanta la antorcha de la fe en medio de la oscuridad y declara con la palabra: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Hay lucha, hay una guerra. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Sabes lo que es la palabra potestad? Dominio, gobierno autoritario, impositivo. Teníamos grilletes en nuestras manos, vendas en nuestros ojos, cepos en nuestros pies, pero se olvidaron taparnos los oídos y la boca. Y escuchemos el mensaje y clamemos: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió? Se rompieron las cadenas, se abrieron los cepos, la cárcel abrió sus puertas, nos escapemos de los cuarteles generales del infierno, y hoy nos hemos convertido en proscritos del infierno, en busca y captura. Tengo que decirte que en los cuarteles generales de las tinieblas se ha colgado un cartel con tu cara y se busca, se ha puesto precio a tu cabeza, has escapado de las tinieblas y ahora van a buscarte. Han implementado estrategias, pero decimos como David dijo a Saúl: estás buscando una pulga en el desierto, yo estoy escondido con Cristo en Dios. Esta es la cuestión. Se te ha declarado la guerra, hay una batalla. Y tú tienes que ser consciente de ello. Y tú tienes que entender que Satanás trabaja muy astutamente. Como dijimos ayer y estuvimos mostrándolo con la Biblia, Satanás te ha asignado demonios que te vigilen, que te estudien, que conozcan tus puntos débiles, que sepan por dónde entrarte, que sepan en qué momento tienen que atacarte. Satanás y sus demonios
Están acechando, te dice la Biblia que acabamos de leer, que tenemos que estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Y ayer estuvimos diciendo que la acechanza es una estrategia de ataque sigilosa y estratégica, como los leones, que antes de atacar a su presa la seleccionan, la estudian, la vigilan, esperan el momento y atacan. Y así es Satanás, te estudia, te vigila, pone una lista de las veces que has caído, en qué has caído, te vigilan. Y también estuvimos hablando de que su arma preferida es el camuflaje. Nunca se va a mostrar tal y como es. Aparecerá detrás de una diversión inocente, de una oferta tal vez suculenta, tal vez aparecerá detrás de una respuesta que te pone de los nervios. Aparecerá detrás de algo familiar, común, sutil, porque su estrategia es el camuflaje, la mezcla. Por eso en el nombre de Jesús tienes que aprender a discernir. Tienes que aprender a discernir cuando una oferta de atajo, cuando una oferta que no viene de Dios, viene de Satanás. Tienes que aprender a decirle no a la serpiente antes de que te aseste el golpe venenoso. Tienes que aprender a diferenciar y no estar cazando ratones mientras leones destruyen la heredad. Tienes que aprender que tu guerra no es con tu hermano, que detrás de una mirada, de un codazo, de una sonrisa entre dientes, de un corrillo cerrado, de una palabra que parece más un puñal traicionero, posiblemente esté una propuesta satánica para que te salgas de tus casillas. Tienes que aprender a saber discernir. Por eso dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. Por eso dice la Biblia, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. ¿Puedes repetir conmigo? Maquinaciones. La palabra maquinación quiere decir juegos en la mente. Es decir, Satanás no va a venir a enfrentarte en un cara a cara. Dice la Biblia que él tira dardos. Y él tira dardos a la mente. Él juega con la mente, Él introduce pensamientos a través de nuestros sentidos. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3: me temo que como Eva vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Date cuenta cómo entró la serpiente. La serpiente entró y conversó. ¿Qué es lo que hizo Eva? Escuchó. Luego le contestó. Luego resulta que empezó y le dijo, bueno, mira, ¿sabes lo que te ha dicho Dios? Que no comas, pero come. Tomó, tacto. Gustó, gusto. ¿Te das cuenta? Oyó, contestó, vio, gustó, tocó. Iba extraviando los sentidos. ¿Sabes qué es lo que quiere Satanás? Extraviar tus sentidos, tu mirada. Lo que escuchas, dice la palabra. Cuidado con las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Que gustes, que palpes, que mires, que digas. Satanás lo que quiere es extraviar tus sentidos. ¿Sabes cuánto tarda una imagen en borrarse de tu memoria? 20 años. Con que Satanás te muestre una imagen persuasiva, va a permanecer en tu subconsciente durante mucho tiempo y durante muchos años. Tienes que tener cuidado con lo que miras, con lo que escuchas, con lo que hablas. Juega con nuestros sentimientos, como el malabarista juega con los elementos. Así juega Satanás muchas veces con nuestros pensamientos y con nuestros sentimientos. ¿Cómo? Jugando juegos en la mente. Por eso en Babilonia Nabucodonosor quiso atraer a Daniel, llevárselo, y dice Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Saben lo que quiere decir porción en el hebreo? Mensaje. No es que Daniel fuera a pecar por comer de los manjares de la comida del rey. Es que sentándoles en la silla real, dándoles la compañía que proveía una atmósfera y un ambiente de manipulación, teniéndoles cerca a los sabios del pueblo, tenía la oportunidad de ir metiendo pensamientos, de ir sembrando semillas, de ir de alguna manera amoldando sus hábitos, su lenguaje, su forma, su visión, para que ellos a su vez fueran al pueblo y manipularan al pueblo.
Y eso es lo que quiere Satanás, buscar una rescandija, una pequeña puerta entreabierta, un pensamiento sutil, una pequeña semilla. Miren, déjenme que se lo ilustre de esta manera. Se dice que había un hombre que estaba intentando vender una finca de 400 metros cuadrados, 3 plantas, cancha de tenis, piscina, barbacoa, mi alma te alaba. Resulta que fue a venderlo a uno y le dijo: mira, te vendo, esto es un chollo, 50.000 euros. Aquel hombre se quedó pasmado. 50.000 euros, 400 metros cuadrados, 3 plantas. Yo lo quiero, lo saco de donde sea. ¿Cuándo firmamos? La semana que viene. La semana que viene quedan. Y resulta que en una de las cláusulas del contrato establecía que le vendía los 400 metros cuadrados de la parcela, de la finca, con todo, excepto una cosa: un clavo. Un clavo que llevaba ahí durante décadas, durante siglos. Ese clavo estaba en la pared de la sala y el clavo le tenía mucho cariño porque su tatarabuelo lo clavó ahí y era como una especie de nostalgia sentimental la que les atraía a ese clavo tradicional. Bueno, una locura. Al final, como dijo, eso es una tontería. Bueno, da igual, yo firmo. Para mí la finca y para ti el clavo. Al cabo del mes viene el antiguo propietario, 12 de la noche, clink, clink. El hombre se tiene que levantar y dice: ¿qué haces aquí? Son altas horas de la noche. Y el antiguo propietario dice: bueno, vengo a visitar a mi clavo. Se queda pasmado y dice: bueno, pasa. Cuando va a pasar, perdonen ustedes, coge 2 bolsas de basura y dice: ¿dónde vas con eso? Yo voy a visitar a mi clavo. ¿Pero dónde vas? ¿Estás loco? Voy a visitar a mi clavo. Ni corto ni perezoso, pasa por toda la sala con sus 2 bolsas de basura y las cuelga en el clavo que está en la sala. Y dice: ¡estás loco! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Eso es ilegal! Y le dijo: no es ilegal. El clavo me pertenece y yo hago con el clavo lo que me dé la gana. Así estuvo sucesivamente durante varios meses, al punto que la convivencia y el habitar en esa casa se hizo imposible y tuvo que dejar aquella finca porque era imposible vivir con esa podredumbre dentro. ¿Sabes lo que quiere Satanás? Satanás te vende la finca, pero te pide un clavo, un pensamiento en tu mente, un clavo en tu corazón, algo que le dé derecho legal para amargarte, para entristecerte desmedidamente, para traer depresiones. Un clavo, sí, un sentimiento de envidia, un sentimiento de rencor, un pensamiento que no puedas controlar, un hábito oculto, un clavo dentro de tu alma donde pueda poner toda clase de sentimientos que te amargan y te hacen imposible la convivencia. Tengo que decirte en el nombre de Jesús: quita toda raíz de amargura, quita todo lo que no le pertenezca al Señor, derriba toda fortaleza, somete todo argumento a la obediencia a Jesús. Por eso dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4: las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo para derribar toda fortaleza, todo argumento y todo pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Está Dios aquí? Yo estoy empezando. El camuflaje. Ataques sutiles, engañosos, mentirosos, disfrazados. A lo largo de toda la historia, la iglesia ha tenido que sufrir los ataques sigilosos de Satanás. ¿Cómo? Mediante el sincretismo. Probó con la persecución y la persecución les multiplicaba. Probó, hermanos míos, con la espada, con el hambre. No podían con ellos. Cuanto más les opresionaban, más juego salía. Cuanto más querían apagar el fuego, más se extendía la llama. Hasta que Satanás entendió que el ataque no era desde afuera, sino desde adentro. ¿Y saben lo que hizo? Utilizó una estrategia llamada sincretismo. ¿Quieres repetir conmigo? Sincretismo. Es una palabra rara, pero que yo te la voy a explicar. La palabra sincretismo es la palabra proceso de mezcla entre dos culturas.
Y este proceso de mezcla entre dos culturas tiene dos partes. La primera es la asimilación y la segunda es la concesión. La asimilación consiste en un momento en el que hay dos culturas que en ciertos conceptos están chocando y producen cierta tensión. Ciertos momentos en los que parece ser que la cosa no está ahí, no, lo quieres desatender, quieres mirar a otro lado, quieres hacerte el longhi, quieres que eso pase desapercibido. Miren, cada uno tenemos nuestra cultura, pero por ejemplo, nosotros que somos gitanos, tenemos ciertas raíces muy fuertes en nuestra cultura, tradiciones, costumbres muy arraigadas. Somos muy de costumbres. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay cosas de nuestras costumbres y nuestra cultura que glorifican a la palabra del Señor. Nosotros creemos, hermanos míos, en que la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, en la castidad de la mujer, en el respeto a los ancianos, en la hospitalidad de los que vienen de lejos. Creemos en muchas cosas buenas, en la educación de los principios de los niños, cosas muy buenas, pero tenemos otras cosas en nuestra cultura que no glorifican tanto al Señor. Hay cosas en nuestra cultura que chocan, aleluya, contra la palabra del Señor. Yo sé que aquí en Valladolid no, pero hay sitios en otras partes, por ejemplo, en los que más que el pastor manda el patriarca. Y resulta que el patriarca tiene la última palabra y el pastor es una especie de monaguillo o títere del patriarca. ¿Por qué? Porque tiene la familia más grande y se le tiene que respetar porque es el anciano. Lo siento, la palabra del Señor dice que el pastor es el encargado de la grey. Sí, ¿y por qué no? Lo voy a decir. Iglesias que se parten por ruinas porque no queremos perdonar. La Biblia dice: perdonaos. Nosotros decimos, para evitarlo, lo separamos. Delante de Dios se muera. Yo soy así, tengo este carácter, toda mi vida. Pues no seas así. Eso lo siento mucho, pero no tiene que ver nada con el cristianismo. Tiene que ver con el taoísmo asiático que tiene la tendencia de alguna manera a asimilar todas las cosas de la naturaleza como algo bello y positivo. Lo siento, el cristianismo consiste en transformación, en cambio, en parecernos más a Jesucristo cada día. Pero claro, tenemos tensiones culturales contra la palabra del Señor. Hay un momento en el que esa tensión cultural no la queremos tocar. ¿Qué es lo que hacemos? La dejamos aparcada. No toques ahí. Si acaso que lo arreglen los arregladores, pero tú déjalo ahí. Deja. Porque yo no sé qué es lo que pasa, que tenemos la tendencia que cuando nos conviene nos agarramos a la Biblia y cuando no nos conviene nos agarramos a la ley de la cultura. Deja, no toques, déjalo. Y dejamos el asunto ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos asimilándolo, estamos procesando que eso tiene que estar ahí sin tocarse. Y llega un momento en el que entramos en la segunda parte del sincretismo, que es que se ha acomodado. Hemos hecho una ensalada, hemos hecho una mezcla, hemos hecho una componenda entre la cultura y la Biblia. Y llegamos a tener sincretismos culturales humanos mezclados con la revelación de la santa palabra de Dios. Una especie de androide o mutante que nos tiene contentos a todos, pero que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Sincretismo. ¿Sabes lo que hizo Satanás? Intentar sincretizarse con la Biblia, con el pueblo. Y en el primer siglo la iglesia tuvo que luchar con el sincretismo a lo largo de toda su historia también. Pero en el primer siglo nos presenta la lucha contra los agnósticos y la lucha contra los judaizantes. Para no meterme mucho en el tema, la primera iglesia tuvo que luchar contra los legalistas, los judaizantes, los nostálgicos de lo viejo.
Aquellos que estaban tan arraigados a lo antiguo que de alguna manera les costaba soltar aquello en lo que vivieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Era una tradición familiar que venía durante muchos años dándose en un pueblo entero, raíces profundas, sentimientos involucrados. Pero de momento viene alguien diciendo: dice la palabra del Señor que la ley era la sombra de lo que había de venir, pero que venido Cristo ya no estamos agarrados a las sombras. La palabra del Señor, por tanto, dice que el viejo pacto, por cuanto era fundado en peores promesas, y este en mejores promesas, y el otro era temporal y este es eterno, el viejo pacto se ha dado por viejo, y lo que está viejo está próximo a desaparecer. Y entonces el nostálgico dice: no, ¿cómo vamos a hacer desaparecer? ¿Cómo vamos a olvidarnos de los sacrificios, de las ofrendas, de las abluciones? ¿Cómo vamos a olvidarnos de los días, de las fiestas, de la ley de Moisés, de los años, de la tradición, de esto que ha sido un pedigrí dentro de nosotros? Y el que viene dice: lo siento, ha venido Jesucristo. Esto solo era un río que conducía al mar. Ha venido Jesucristo. Ya no estamos agarrados a las sombras. Lo viejo se ha dado viejo y lo nuevo es que ha venido el Espíritu reformando todas las cosas, poniendo las cosas en su sitio. Ya no necesitamos machos cabríos, ya no necesitamos más sacrificios. El fiel sumo sacerdote ha entrado a la presencia de Dios con sangre nueva, con sangre suya, y ya no necesitamos la sangre de los machos cabríos. Esta sangre nos limpia, y nos limpia de una vez para siempre, en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir reforma? Dice: y todo esto se dio hasta que el Espíritu reformó todas las cosas. La palabra reforma es la palabra ortos, de ahí viene la palabra ortopedia, que quiere decir colocar las cosas correctamente. La ley era un puzzle desarmado. La ley era un cuerpo descoyuntado al que le dolía al andar, por cuanto no podía cumplir con todo. Pero vino Jesús y el Espíritu Santo dijo: ya está, voy a armar el puzzle de la ley. Lo armó y ponía Jesucristo. Colocó las cosas en su sitio. Puso los huesos en su lugar, los músculos en su sitio. Pero vinieron unos, los que habla Pablo, que dice que son los mutiladores del cuerpo, a descolocar lo que el Espíritu quería colocar. Porque oye, tenían nostalgia. Lo viejo tiene cierto atractivo, escúchame. Estoy hablando de lo viejo, no es lo mismo viejo que antiguo. Lo antiguo tiene una connotación de gloria, lo viejo tiene una connotación degradante, obsoleta, arcaica. Sirvió para un tiempo, ya no sirve. Te lo digo de otra manera. Normalmente queremos patentar sistemas caducados. Queremos dar continuidad a cosas que eran temporales y no permanentes. Porque los seres humanos somos seres de hábitos, de tradiciones, de costumbres. Y nos enamoramos, nos encariñamos de los sistemas que se supone que tenían que ser temporales. Te lo digo de otra manera. Los sistemas son temporales, los propósitos son eternos. ¿Sabes qué es lo que Dios hizo con la ley y lo que hizo con cada sistema? Dios le dio muletas a la humanidad. Tú utilizas una muleta hasta que el músculo o el hueso se ponga en su lugar y ya no coges, sino que andes con propiedad y firmeza. Lo que hace la muleta es sustituir el músculo o el hueso descolocado. Pero una vez tú ya puedes andar sin muleta, la muleta sobra. Mientras éramos cojos, Dios nos dio muletas.
Pero una vez puso el Espíritu las cosas en su sitio, la muleta sobraba. Pero hay muchos que han aprendido a andar con cojera y ya no quieren soltar la muleta porque le han cogido mucho cariño. Y quieren patentar sistemas caducados. ¿Sabes lo que quiere decir esta lucha que tuvo al principio la iglesia? Una lucha entre lo viejo y lo nuevo. ¿Tiene que traer Dios nuevas revelaciones? No. El canon está cerrado, la Biblia está guardada ya bajo un código. No se puede ni añadir ni quitar nada. No hay nuevas revelaciones. Pero ciertamente tengo un Dios que se renueva cada mañana. Tengo un Dios que trae nuevas estrategias, siempre en orden y en coordinación con la palabra del Señor. Pero tengo un Dios que no se sujeta a patrones humanos, a estructuras, aleluya, arcaicas. Él no es un Dios de sistemas, Él no es un Dios de estructuras, Él no es un Dios de costumbres. Él es un Dios que está por encima de todo eso. Y a veces Dios nos va a sorprender, a veces Dios nos va a fundir los plomos, a veces Dios nos va a echar un pulso a la lógica y nos lo va a llevar. A veces Dios va a hacer las cosas de una manera que no comprendemos, no entendemos, que no encajamos dentro de nuestra tradición, dentro de nuestra costumbre. Pero Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Y si a Él le da la gana andar por el agua, aleluya, y no esperar a la barca para poder llegar a los apóstoles, lo va a hacer, va a andar por el agua. Si Él quiere escupirle a un ciego en la cara para sanarle, lo va a hacer. Si Él quiere levantar a un paralítico diciéndote levanta, si Él quiere resucitar a Lázaro, aunque estaba establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio, se va a saltar lo mismo que Él dijo para proceder de una manera que le va a traer más gloria. Y va a decir, sí, Lázaro, tú tenías que morir y después de eso el juicio, pero yo me lo salto porque quiero proceder con más gloria. Y te voy a decir, Lázaro, sal fuera. Los hombres nos enamoramos de los sistemas. Dios ama a los hombres. Hay sistemas que nos están oprimiendo, que el crecimiento ha dado hasta el techo y ningún techo puede frenar el crecimiento de la amada de Cristo. Es el momento de que comencemos a sintonizar nuestro corazón con las estrategias celestiales. Es el momento de que no metamos a Dios en lo que queremos o estamos haciendo, sino hacer lo que Dios quiere bendecir, de avanzar, de crecer, de progresar, de abrir nuestra mente, de entender que Dios tiene una sabiduría multiforme, que Dios hace las cosas de una manera tan diversa, tan poderosa, tan grande. Él es poderoso por los siglos. Tuvieron que luchar con los judaizantes. En el siglo II tuvieron que luchar con el neoplatonismo, en el siglo III y siglo IV. De ahí, por cierto, hay teólogos como Agustín de Hipona, que procedía de la escuela del maniqueísmo, que es la escuela dualista del neoplatonismo. Te lo voy a explicar. El neoplatonismo es una escuela filosófica griega que estableció Platón siglos antes y que daba un lugar al misticismo exagerado. Ellos, para llegar a Dios, porque no eran ateos los griegos, eran creyentes, pero creían en Dios de una manera muy particular. Ellos creían que para llegar a Dios, lo primero, entendían que tenían que de alguna manera maltratar el cuerpo, porque la materia era mala y lo inmaterial era bueno. El segundo escalón era la razón. Por medio de la razón, del conocimiento, de la intelectualidad, de la lógica, llegaban al segundo escalón. Por eso tenían y amaban tanto el conocimiento. Pero es que había un tercer escalón que solo se subía a él por medio del misticismo. ¿Qué era el misticismo? Una corriente filosófica griega que enseñaba que había una élite, unos iluminados, un cierto sector de gente selecta que Dios escogía y les revelaba las cosas grandes y ocultas. Y eso se introdujo. Incluso tuvo que luchar
el pueblo del Señor con esa corriente, al punto que Agustín de Hipona, como decía, uno de los grandes teólogos de la Iglesia a lo largo de todos los siglos, trajo ciertas corrientes filosóficas del maniqueísmo y de ahí ensambló de alguna manera. Él es el padre del calvinismo presente. ¿Y de dónde sale el calvinismo? De Agustín de Hipona. ¿Y de dónde saca Agustín de Hipona el calvinismo? De una doctrina central, la depravación total, que es una reinterpretación de filosofía griega del dualismo rebautizada con depravación total. ¿Qué quiere decir depravación total? Que el hombre, la persona, el hombre, la mujer, que no tenemos capacidad de elección por cuanto estamos tan depravados que estamos muertos. Y tiene que venir Jesucristo, elegirnos y resucitarnos para poder tener fe. O sea, cambian las cosas. Nosotros creemos que para nacer de nuevo hay que creer. Ellos piensan que para creer tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer de nuevo por una intervención divina de Dios directamente. La pregunta es, ¿por qué Dios no interviene en todos? Regenera a todos para que todos tengan fe. Y ahí es donde cae el calvinismo. Pero vamos a lo siguiente. Hubo una generación que tuvo que luchar con la élite, con la aristocracia espiritual, con aquellos que se creían el oráculo de Dios, los intérpretes oficiales de la palabra, aquellos por los que tiene que pasar toda discusión bíblica, aquellos que con su óptica tienen que dar la última puntilla. Sí, son aquellos que están por encima del bien y del mal. Su opinión pulula por encima de todas. Ellos son, hermanos míos, el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto. No hay quien los aguante. Les hablas de coches, saben de coches. Les hablas de aviación, saben de aviación. Les hablas de la Biblia, saben de la Biblia. Les hablas de fútbol, saben de fútbol. Son los intelectuales de este tiempo, aquellos que creen que solo la revelación está sujeta a ellos, que son una élite espiritual, que están por encima de todos. Algunos ya, hermanos míos, vas por la calle y te saludan de reojo, van como flotando en el espacio. Mi alma te alaba, qué espiritualoides son. Parece que todo tiene que pasar por ellos, pero mira, acerca de esta corriente, dice la Biblia, dice la historia, que hubo una generación que se puso en armas y defendió. Señores, que no, que esto no consiste en individualismos arrogantes, que esto no consiste en personalismos, que aquí no hay nadie más grande que nadie, que la verdad no la tiene un solo hombre, sino que somos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo, y cada uno de nosotros manifestamos una parte de la revelación de Dios en el nombre de Jesús. Solo se puede expresar cabalmente a Cristo desde la pluralidad de la iglesia. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no? Todos los maestros no son maestros de todo. Yo puedo saber mucho de historia, pero a lo mejor Raúl, el pastor, tiene más iluminación de la Escritura en los dones del Espíritu. Y el Emilio, tal vez en los evangelios, o en la profecía, o en la escatología, o el Rubén tiene más luz en otro área. Hermanos, ¿de cuándo aquí la verdad está encerrada dentro de una sola mente? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Dios ha expresado su multiforme gracia mediante la iglesia en este siglo para exhibirla delante de las potestades y los principados. ¿Sabes lo que quiere decir multiforme? Múltiples destellos de una sola luz. Se ha comprobado científicamente que la luz emite millones de destellos. Y escucha, comprobado científicamente, cada destello es diferente en magnitud, en color, en longitud. Cada destello es diferente. Todos proceden de una misma luz, pero todos son diferentes. Y tengo que decirte una cosa, cada uno de los que estamos aquí somos diferentes.
entre 7.000 millones de personas en la Tierra nadie tiene tu huella dactilar, nadie tiene tu retina de ojo, nadie tiene tu ADN. Y eso solo es una pista para hacerte entender que Dios ha hecho a toda la faz de la Tierra de una manera diferente porque le gusta la diversidad. Dios te ha dado una experiencia, te ha dado un temperamento, te ha dado una forma de ser, te ha dado unos dones, te ha dado unas habilidades en un entorno, en una época que nadie más tiene. Eres original. No pierdas el tiempo envidiando a nadie. No imites a nadie. Eres original. Eres único en el nombre de Jesús. Y José, ¿qué nos quieres decir con esto? Aplica que hay mucha gente en los bancos viviendo de experiencias ajenas. Que hay mucha gente mirando como espectador a ver cómo el torero torea el toro. Que hay mucha gente que se ha quedado ahí conformada, fría y religiosa, porque entiende que hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellado. Hay gente que son los elegidos. Ellos tienen que vivir la gloria. Ellos están elegidos para vivir la bendición. Ellos tienen los dones. A ellos, por eso hay mucha gente que viene: siervo, ora por mí. Dile a Dios: ¿y tú? ¿No sabes que tú tienes el mismo derecho que yo a hablar con Jesucristo? ¿Tú tienes la misma iluminación si te prestas? Aquí no hay élites, lo siento. Aquí no hay aristocracia espiritual. Aquí no hay acepción de personas. Todo aquel que quiera, dice la Biblia, todo aquel que quiera, todo aquel que lo necesite, pida sabiduría. Dice todo, dice, y se le dará sin reproche. ¡Wow! Sin excusa, sin reproche, sin medida. Voy a saltarme un montón de luchas que tuvo la iglesia a lo largo de toda la historia. El paganismo del siglo V hasta el siglo X. Sí, pero voy a hablar de algo. ¿Me dejáis? En el siglo XII hubo una lucha terrible con el escolasticismo. ¿Sabes lo que es el escolasticismo? Una escuela de filosofía que esta vez no venía de Platón, venía de Aristóteles. Y Aristóteles ya no ponía el misticismo por encima de la razón, ponía la razón por encima del misticismo. La razón era el filtro, el supremo bien de todo. La razón, la lógica, la mente, el intelecto humano era el filtro de todo, al punto que esas filosofías influenciaron a teólogos que han influenciado todo el cristianismo, como Tomás de Aquino y Teodoro de Bea. A estos se les llama teólogos escolasticistas. ¿Por qué? Porque utilizan el proceso escolástico para interpretar la Escritura. ¿Cuál es el proceso escolástico? Entre otras cosas, utilizan silogismos. ¿Qué son silogismos? Procesos de razonamiento para la explicación de las cosas. La lógica. ¿Sabes qué son silogismos? Esto se tiene como la ciencia. La ciencia intenta explicarlo todo de una manera razonable. Una pregunta: ¿se pueden aplicar silogismos a todo el conjunto de la Escritura? Porque hay cosas, por ejemplo, la Trinidad, que no la vas a entender con tu mente. Hay cosas en el pasado eterno de Dios que te van a ser muy difícil entender. De hecho, ayer estaba hablando con los hermanos acerca de escatología. Tuvimos una noche bendecida. Y lleguemos a entender que hay cosas de escatología que son muy difíciles de interpretar, y al final lo único que podemos recurrir es a la especulación. Es decir, no podemos llegar a realidades concretas acerca de la escatología. ¿Quién es el anticristo? Felipe de Borbón, Hitler, Antíoco Epifanes, Mustafa de no sé cuántos, el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco. ¿Y mañana quién? Queremos dar en el clavo, queremos interpretar que si viene del islamismo, que si viene de la Iglesia Católica, que si será un líder político. Y hay momentos en los que no se puede aplicar la razón humana. Hay ciertas cosas que Dios se ha dejado en el conjunto de su persona. Y dice la Biblia: lo conocido es para que lo entendáis. Lo que no os he revelado es oculto, es para mí.
Y hay cosas a las que no llegamos, iluminaciones que tal vez Dios no nos ha querido iluminar todavía. La cuestión es que los procesos escolásticos de teología llegaron a moldear una generación que lo medía todo por la razón, por el intelecto, por la lógica, al punto que apagaron el espíritu, apagaron la inspiración, la chispa de la espontaneidad, de la naturaleza espiritual. Hubo un momento en el que estos teólogos apagaron tanto la vida de lo inentendible, de lo inexplicable, de lo inmaterial, que todo lo resumieron al materialismo, a lo visual, a lo físico, a lo tangible, a lo razonable. Y eso ha moldeado a las generaciones siguientes. Y te digo que hoy hay mucha gente que ha estudiado esos procesos sin saber que son teólogos escolaticistas. Se han comido teologías enteras sin discernir, sin filtrar. Y hoy tenemos gente en las congregaciones que, como no entienda una cosa, no la recibe. Que como no pase por su razón y por el filtro de su lógica, se pone tenso, empieza a sospechar y dice: mi alma te alaba, esto no lo recibo. Pero ¿desde cuándo aquí, hermanos, la iglesia ha sido una iglesia que se la puede entender? Los procesos del Espíritu a veces son, hermanos míos, tan difíciles de entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, pero el espiritual lo juzga todo y lo juzga bien. Por eso se apagó el mover del Espíritu a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos hemos visto cómo la edad del oscurantismo, los 10 años de la Iglesia Católica, que estuvo reinando la Iglesia Católica entre el 500 y el 1500, se apagó las lenguas, se apagó el mover del Espíritu. Aunque ya en el siglo II y en el siglo III estaban los montanistas, que exigían el derecho de la primera iglesia a hablar en lenguas, a creer en el mover del Espíritu. Y también vemos atisbos de luz en el siglo XII con los valdenses, que también eran bendecidos y llenos del Espíritu Santo. Y sí, también vemos en el siglo XVI a los shakers. ¿Sabes a quién se llamaban los shakers? Aquellos que cuando venía el Espíritu sobre ellos se ponían a temblar y caían en el suelo convulsionando. Sí, también vemos a los cuaqueros, también vemos a los anabaptistas que oraban y recibían el fuego del Espíritu Santo y hablaban lo que ellos dicen la glosolalia, hablaban en lenguas diferentes. También vemos a los wesleyanos, también vemos luego a los pentecostales. Entre ellos, hermanos míos, a lo largo de la historia tengo que hablar de un hombre llamado Jonathan Edwards, que en sus biografías, en sus notas, él cuenta, él explica cómo se metía en el bosque. Y allí en el bosque dice Jonathan Edwards que tenía encuentros sobrenaturales con el Señor, y muchas veces caía desplomado y pasaba ahí días, horas enteras, enajenado por la presencia, lleno del Espíritu Santo. Jonathan Edwards se ponía a predicar, manos pecadores en manos de un Dios airado, y cuenta la historia que Dios hizo juicios inminentes, y mientras predicaba algunos caían fulminados y morían. Cuando predicaba Jonathan Edwards, la gente decía que parecía que estaban en un barco azotado por las olas y creían que la venida del Señor estaba cerca. Te puedo hablar de Finney, que cuando predicaba se metía tal vez en los polígonos y empezaba a predicar en las empresas. Se paraban las maquinarias, los trabajadores dejaban de elaborar y se ponían a escuchar a Jonathan Edwards. Paraban los tractores, paraban, hermanos míos, los utensilios, y dice la historia que el Espíritu venía sobre ellos, que caían de rodillas y empezaban a llorar implorando misericordia. Te puedo hablar, hermanos míos, del principio del nuevo Pentecostés, de los pentecostales. Dice la historia que un hombre llamado William Seymour, mi alma te alaba, con algunos afroamericanos, eran pocos, pero en la calle Azusa Street, dice la historia que se metían y se ponían a orar y recibían el bautismo del Espíritu. Dice la historia que Seymour, había momentos en los que no venía el Espíritu, se preocupaban, se ponía una caja, literalmente una caja de madera encima de la cabeza, se arrodillaba y empezaba a orar: Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven. Y hasta que no venía, no se quitaba de la cabeza la caja. Tengo que decirte que vino un avivamiento que ha llegado hasta los días de hoy. El Espíritu rebautizó en lenguas, la gente era conmovida, los enfermos
enfermos se sanaban, los demonios salían y el poder de Dios bajaba a aquel lugar. ¿Y qué decirte de aquel apóstol llamado Emiliano, que con pocos años, joven, recorrió España poniéndose de lodo hasta las rodillas, predicando la palabra del Señor, el cual tiene testimonios impactantes, demonios que salían con su abrigo? ¿Qué decirte de un hombre llamado Marido, que también evangelizó toda la parte de arriba de Balaguer, que dijo: el poder no está en mí, no me toquéis a mí, traer a esa niña paralítica, vais a ver que no soy yo? Ponía una silla en medio y decía: en el nombre de Jesús, cuando toque la silla vais a ver que se levanta. Cogían a la paralítica, la ponían en la silla, la niña tocaba, la silla, ¡pum!, salía andando. Mi alma te alaba. ¿Qué decirte de un apóstol llamado Jaime, que tenía que conseguir una licencia para abrir en Balaguer la primera iglesia de Filadelfia? Tenía que ir hasta Madrid, tenían un mal coche, se iba a Castro, y Jaime, a la hora de salir, se le explota la bomba del agua, el coche empieza a salir humo. Jaime dice: Señor, ¿cómo no vaya a Balaguer? A Madrid no puedo conseguir la licencia, nos tiran. Se salió del coche, puso las manos y dijo: Padre, en el nombre de Jesús, haz el coche. Fueron a Madrid, volvieron a Balaguer y no pasó nada. Díselo eso a un teólogo escolaticista. Díselo eso a una persona fría, calculadora, matemática, que mira con lupa todo lo que le parece raro. Por el amor de Dios, ¿dónde está la iglesia encendida en fuego? ¿Dónde están los que hablan en lenguas? ¿Dónde están los que pasan horas en la presencia? ¿Dónde están los que huelen a Jesús? ¿Dónde están los que traen el poder que aviva, que sana, que libera? Lucha, lucha, lucha. Me voy a saltar muchos siglos y nos vamos a venir a nuestro siglo, el siglo XXI. ¿Sabes lo que pasó, pastor, a lo largo de las luchas de la iglesia? Que cada lucha produjo una reforma. Las generaciones siguientes heredaron las reformas de las pasadas. Les digo algo, la lucha no se ha acabado. Seguimos en guerra. La lucha permanece. La cuestión es, la generación que viene, si no viene el Señor antes, ¿heredará nuestras derrotas o nuestras reformas? Es una palabra seria. No he venido a hablarte de tu problema, lo siento. No he venido a ponerte una tirita. No he venido a volver a motivarte. No he venido a volver a darte un empujoncito para que te dure 3 días. No, he venido a predicarte una palabra de desafío. He venido a decirte que hay un momento en el que te tienes que poner en orden y presentar batalla. Porque hoy seguimos teniendo lucha. La cuestión es, ¿qué lucha estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es lo que nos toca afrontar? ¿Cuál es la corriente que tenemos que afrontar? ¿Me dejáis 10 minutos? Vamos al segundo versículo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el que habla del misterio de la iniquidad y que habla de la apostasía que se tiene que manifestar antes de que Jesucristo venga, y de que el gobierno del anticristo se tiene que preparar, de que la alfombra roja se tiene que tender, de que el escenario mundial tiene que preparar el escenario para que se manifieste el hijo de perdición, el anticristo, que el Señor le reprenda. Tengo que decirles, iglesia de Nueva Vida y todos los hermanos que han venido hoy, vengo a predicar una palabra muy seria, muy seria. No he venido
a poner 4 adornos al arbolito. No he venido, hermanos míos, a dar 4 detalles que me dejen con una opinión buena de ustedes, con mucho respeto. No he venido a elaborar 4 frases reaprendidas y hacer 4 regates con las palabras. He venido a predicar una palabra muy seria, muy seria. Escúchame, quiero que me escuches. Jesucristo está muy cerca. Estamos a las puertas del arrebatamiento. Me pasaría horas aquí detallándoles cada una de las señales que se están cumpliendo. Pero para ponerles en contexto, solo les voy a decir unas cuantas de las señales que se están cumpliendo para que entiendan qué lucha estamos viviendo. El misterio de la iniquidad. Misterio quiere decir oculto. Por tanto, hay una corriente oculta de acción satánica. El misterio de la iniquidad es una acción subterránea, no visible, oculta, que se está fraguando en el escenario mundial y que no es perceptible a primera vista. Por eso es un misterio, porque está oculto. Y hay un plan que se está fraguando mundialmente, que está tendiendo la alfombra roja al anticristo y está preparando el escenario mundial. Este escenario lo podemos ver a partir, hermanos míos, de las señales que se están cumpliendo. Tengo que decirles lo que creo con toda plena certeza, y es que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, se está manifestando y se está dando a ver y se está descubriendo un plan que se lleva trazando durante siglos. Entre otras cosas, les voy a hablar de las sociedades secretas que están controlando y son el motor oculto de todos los gobiernos mundiales. En el 1776 hubo un hombre llamado Adam Weishaupt que tuvo la buena idea de crear una sociedad secreta. Este hombre era masón de grado 33. ¿Qué es la masonería? La masonería es una religión satánica, que el Señor la reprenda, que tiene que ver, hermanos míos, con un montón de símbolos, de signos, de cosas, hermanos míos, que muchas veces se nos van del entendimiento, pero que lleva siglos dándose esta religión, desde los sumerios, los babilonios, los griegos, los romanos, los medopersas. Vemos una costumbre, una tradición constante de signos, de símbolos, de ritos, de rituales escondidos que no son perceptibles, están ocultos, que tienen que ver con el mundo del ocultismo. Bien, este hombre llamado Adam Weishaupt procedía de la masonería del grado 33, el grado más alto que hay. Tuvo la idea de crear una sociedad secreta llamada los Illuminati, los Iluminados, compuesta por los hombres más poderosos, los más ricos, los gobernadores, los reyes más grandes de toda la tierra, para reunirse oculta y secretamente para ser el motor oculto de cada una de las sociedades. Esta sociedad de los Illuminati se ha ido fraguando en diferentes ramas, y hoy conocemos a los Skull, hoy conocemos también al Club Bilderberg, hoy conocemos a muchas otras sociedades secretas que se reúnen para traer conspiraciones, estrategias, tácticas de control y manipulación mundial. Ellos se han metido en la economía, en la educación, en la sanidad, se han metido en tantas esferas de la vida, en la religión, por medio del ecumenismo, por medio de los jesuitas, de la Iglesia Católica. Hay tantas cosas que decir acerca de esto. Tengo que decir, entre otras cosas, hermanos míos, que por ejemplo, para que ustedes vean la existencia de este grupo de los Illuminati, que se muestra mediante símbolos, que en el billete de mayor circulación de la historia, el dólar, hay 33, fíjate, 33 signos, ni uno más ni uno menos, y esto no dicho por los religiosos, dicho por los sociólogos. 33 signos masónicos dentro del billete de $1. Entre ellos el más prominente es la pirámide que ustedes ven a la izquierda del dólar. Han visto que muchas veces hay una pirámide con un ojo arriba. Esa pirámide, la pirámide es el signo Illuminati más grande que hay, porque tiene que ver, hermanos míos, con la esfinge piramidal de aquellos tiempos, que es una larga tradición masónica. El ojo que corona esa pirámide es el ojo de Horus. Horus es una deidad sumeria que está comprobado que es lo más parecido a Satanás. Abajo, ¿saben lo que pone? Novus Ordo Seclorum, nuevo orden mundial.
Y abajo en una banderita, ¿saben qué es eso pone la banderita? Abajo, al pie de la pirámide, ¿saben lo que pone? Números romanos. ¿Saben cuánto dan los números romanos? 1776. El año en el que se estableció la sociedad secreta de los Illuminati. Eso entre tantos otros signos dentro del dólar. Vámonos a la ONU. La ONU es la Unión Europea, la unión de todas las naciones europeas, que es justamente la antigua Roma, el antiguo imperio romano, que tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor, el último imperio. Por tanto, la ONU es el resurgimiento del último imperio romano, que está conectado con la estatua que la que soñó Nabucodonosor. Pero eso vamos a dejarlo aparte. ¿Saben qué ha hecho la ONU? Ha hecho una sede en Bélgica. Y la arquitectura, tengo que decirles que la arquitectura está completamente ligada a la masonería. La arquitectura de la sede de la ONU en Bélgica es igual que la Torre de Babel que levantó Nimrod, en un movimiento anárquico de libertinaje contra el Señor. Es igual. Un ministro belga de la ONU dijo hace poco: necesitamos un hombre que gobierne todo el mundo, sea que venga del cielo o que venga del infierno, pero necesitamos un presidente mundial. Barack Obama lo ha dicho, el presidente de Chile lo ha dicho, el Kirchner, creo que se llama, de Argentina, también lo ha dicho. Y sorpréndanse, después de cientos de años que la Iglesia no ha tenido comunión con el Estado, el Papa Francisco hace poco se ha reunido con la mayor potencia mundial, que es Obama. ¿Sabes para qué? Para decirle que el mundo necesita un hombre que gobierne toda la tierra. Ustedes lo pueden poner en internet y ustedes se van a dar cuenta que hay reuniones internacionales y mundiales en las que exigen una moneda única, un régimen único, un nuevo orden mundial. ¿Saben lo que es un nuevo orden mundial? Un solo gobierno, una sola educación, una sola ley y un solo hombre. Para ello necesitan una economía mundial. No puede haber por un lado el euro, por otro lado el dólar, por otro lado el peso, por otro lado el... No. Sí. Tiene que ser una moneda única. Déjenme decirles que para esto ya se está preparando el mundo. ¿Saben que está desapareciendo el dinero físico? Que hoy todo el mundo ya paga con tarjeta. Y ustedes saben que en España, esto no es ajeno a ustedes porque hay países a los que no ha llegado todavía, pero en España ya todas las tarjetas obligatoriamente tienen un chip. Claro, pero es que España, vamos por delante de algunos países a los que no ha llegado esto, pero por delante nuestro van otros. Suiza, Dinamarca, Canadá, ya han implementado en empresas obligatoriamente la implantación de microchip dentro de la mano o de la frente. Y los trabajadores, para fichar en el trabajo, ¿sabes lo que hacen? Pasan su microchip por el escáner. ¿Sabes que en Estados Unidos ya está preparándose que a todas las personas de Estados Unidos que quieran tener seguridad social se les tiene que poner un microchip? Pero eso no es nada, porque se está estableciendo el dinero digital, el pago electrónico. ¿Por medio de qué? De los smartphones. Ustedes saben que llegará un momento en el que nosotros no tendremos dinero físico, tendremos que pagar con dinero digital. Se están implementando sistemas como PayPal. ¿Habéis visto esa del anuncio andaluza? Que tiene una fisonomía así como de estas mujeres así medio analfabetas, que no se enteran de nada, viejas que no están familiarizadas con la tecnología, que dice: yo pago con TUI. Pago con TUI. ¿Para qué? Para dar a entender que cualquier persona se puede familiarizar con estas nuevas formas de pago digital. Llegará un momento en el que el dinero desaparecerá y tendremos que tener una economía digital por la globalización, por la tecnología, por los medios de comunicación. Y tú dirás: ¿y esto, José, qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver que se está preparando el escenario en el que se manifestará el anticristo. ¿Sabes que para que se manifieste el anticristo tiene que haber un templo en Israel? Para que pueda entrar en el templo y profanarlo.
hay un instituto en Israel que se llama el Instituto del Templo, que ya ha preparado todo el material. Han preparado levitas y sacerdotes. Necesitaban una vaca rojiza, que esa es la señal. Mi alma te alaba, siento a Dios. Esa es la señal de que ya pronto viene el Mesías, el templo se levantará y tienen que coger a esa vaca rojiza, sacrificarla y luego con sus cenizas esparcirlas sobre los levitas para consagrarlos. Sabes que está por todo el mundo, incluso se está cotizando por millones una vaca rojiza que ha nacido y está en Estados Unidos, criándose con todo lujo de detalles. ¿Sabes que han extraído células de esta vaca y están creando más? Señor está cerca. Guerras, rumores de guerra. No tengo que hablaros de ello. Terrorismo, terremotos, sismos, tsunamis, pestes, catástrofes. ¿Saben lo que han descubierto hace poco? Hace poco, la NASA, hace 5 años, y lo tienen oculto. Han descubierto, yo no sé si lo habéis visto, yo sí lo he visto, Muchas veces he ido conduciendo con el coche y he dicho, la luna está ahí, el sol ha desaparecido. ¿Qué es eso? ¿No lo habéis visto alguna vez? Yo he visto lo que se parece a una especie de luna, que parece que a veces había 2 lunas, y yo no sabía que era eso. ¿Saben lo que es? Han descubierto un nuevo planeta que se está acercando, se llama Nibiru, o planeta 7X. Es 10 veces más grande que la Tierra, está entrando dentro de nuestra galaxia y se está aproximando a tal punto, hermanos míos, que el campo magnético de este planeta es tan grande que está atrayendo a la Tierra magnéticamente, y por eso estamos viviendo más temblores, más sismos, más tsunamis que nunca, porque la Tierra está empezando a sentir la venida de este planeta llamado Nibiru. ¿No será que en los últimos tiempos habrá terremotos? ¿Saben que animales están muriendo por causa de esto en multitudes? Les hablaría de muchas más cosas. Solo quiero decirles esto. Si Satanás está cerca, si Satanás tiene que manipular por el misterio de la iniquidad a todo el mundo para que reciba el anticristo como alguien que viene a traer paz, tiene que haber una manipulación que la anteceda. Les digo una cosa, no vamos a pasar la gran tribulación. Yo creo que el Señor nos va a llevar con Él. Pero vamos a participar de los dolores de parto de la tierra. Y les digo una cosa, estando en la antesala de la manifestación del anticristo, estamos participando de la manipulación del escenario que se está preparando. ¿Me dejan hablar con libertad? Este movimiento se nos está metiendo en las casas por medio de la televisión. Está presentando el homosexualismo, y perdónenme por hablar así, está presentando el homosexualismo como algo normal. La familia está sufriendo bombardeos constantes. La educación de los hijos, de los niños. Con esto ahora de Pokémon Go, no sé si lo sabéis esto de Pokémon Go. Resulta, hermanos míos, que a priori ese juego no tiene nada de malo, es inofensivo. Pero es que esta aplicación, entre muchas otras como Facebook, WhatsApp, te piden ciertos derechos reservados de datos, pero esta aplicación ha ido a más. Esta aplicación te exige jugar, traficar con esos datos tuyos y los de tus hijos para dárselos al gobierno. ¿Por qué? Porque quieren tenerte controlado. Tienen derecho a entrar en tu cámara cuando quieran, tienen derecho a vigilarte cuando quieran. Pero es que no solo es eso. ¿Sabes lo que quiere decir Pokémon? Pequeño monstruo o monstruo de bolsillo. ¿Sabes en qué consiste esto? En cazar toda clase de animales extraños que han estado muchas veces asimilados a demonios, y está llevando a la gente a ir por las calles enajenado y hipnotizado a cazar seres extraños. Esto a nosotros no nos hace daño,
pero a los pequeños, a esta generación, la está iniciando en el ocultismo. Se nos presentan códigos morales y amorales malos. La gente los acepta. Satanás está intentando hacer daño a esta generación. Y esta generación está hipnotizada. Duermen con la tecnología, con los videojuegos, con la violencia, con el terrorismo. La gente, estamos delante de nuestros televisores comiendo tan tranquilamente, viendo como un padre ha matado a un hijo, como un hijo ha matado a toda su familia. Vemos como una guerra explota en una esquina, como otra guerra explota en otra esquina, como alguien está muriendo, como pestes hay en diferentes sitios, como la gente muere de hambre y nosotros seguimos comiendo tranquilos. Absorbidos, estupefactos, no reaccionamos, estamos como dormidos. ¿Sabes cuál es la lucha de la iglesia? Que en este último tiempo despierte y levante a los que duermen. Esa es la lucha de la iglesia, que se antorche en la oscuridad, que evangelice a los perdidos, que sea alarma en este último tiempo. Yo termino con esto. Dice la Biblia que no se manifestará el anticristo sin que antes venga la apostasía. Está habiendo apostasía por todos los sitios. Ayer lo hablábamos con los hermanos. Estamos viendo movimientos espirituales lejos de la palabra del Señor. Estamos viendo falsos ungidos, falsos profetas, falsos maestros evangelizando y llevándose a la gente ignorante a sus iglesias. Estamos viendo, hermanos míos, un montón de cosas que está aconteciendo en el escenario mundial, porque la apostasía viene. Dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad que ha crecido. Es verdad, viene apostasía, es verdad, viene maldad, es verdad, arrecia el pecado. Pero ¿sabes lo que te digo? Que paralelamente dice la palabra del Señor: y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los hijos tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. ¡Aleluya! Por eso te digo algo. Es verdad que hay apostasía, es verdad que hay mucha frialdad, es verdad que en las iglesias estamos viendo cómo la religiosidad está tomando lugar, pero paralelamente en diferentes sitios del mundo vemos como Jesucristo y el Espíritu Santo se está derramando. Veo a Latinoamérica en llamas, encendida por el fuego del Espíritu. Puerto Rico, en cada esquina hay una iglesia. Guatemala está siendo evangelizada. En Colombia hay un gran avivamiento que está explotando. Vete a África, quiero que veas esos vídeos. Millones y millones de personas levantando sus manos, alabando el nombre del Señor. ¡Aleluya! Quiero que te vayas a China. ¿Sabes lo que está pasando en China? Se están convirtiendo a millones. Quiero que lo mires. A millones se están convirtiendo en China. ¿Y qué me dices de los países musulmanes? A causa de este terrorismo, muchos países musulmanes, aunque están sufriendo persecución, nuestros hermanos cada día se convierten más al cristianismo. ¿Y saben qué es lo que veo? Veo que Europa está apagada. Veo que Europa está llena de frialdad, de catolicismo, de religiosidad, de apatía ante lo espiritual. Pero hay un pueblo, y esto lo sabe todo el mundo. Hay un pueblo en España, hay un pueblo, aleluya, que se está levantando en España, que está empezando a traer un movimiento de gloria. He venido a decirte, iglesia de Nueva Vida, no te apagues, no te duermas, levántate. Somos promotores de gloria, somos conductos de avivamiento. Levántate, sé testigo, predica, evangeliza, despiértate, reacciona en el nombre de Jesús. ¡Lucha! ¡Pelea la buena batalla! Jóvenes, levantémonos, vayamos por las iglesias, revolucionémoslas las iglesias, los barrios. Emilio, hay que predicar por toda España. Rubén, hay que predicar por toda España. Hermanos,
Raúl, pastor, hermanos, hay que predicar donde nos llamen, donde nos inviten, donde tengamos la oportunidad. Señores, hay que predicar, pero no predicar de cualquier manera. Hay que empezar a despertar. Sacudamos esta generación, sacudamos esta nación con el fuego. Levantémonos en armas. Dios está levantando una generación de conquista. Hace años escribí un libro y no lo escribí por casualidad. Se llama Generación de Conquista. No era una palabra normal, era una palabra profética para esta generación. ¿Sabes qué me decía el Señor? Estoy yendo a cada sitio de España y estoy, aleluya, reclutando soldados. Estoy haciendo un llamado porque estoy preparando un ejército para este último tiempo. Que estén ansiosos por la palabra del Señor, que tengan entre ceja y ceja mis propósitos, que amen la santidad, encendidos en el fuego. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí que es del ejército de Dios? ¿Hay alguien aquí que le ama? ¿Hay alguien aquí que pelea? ¡Levantaros! ¡Encended Valladolid! ¡Yebrashaya! Está Dios aquí. Pueden poner esa de hay una unción aquí. Está Dios aquí. Yo ya he terminado, pero estamos en lucha y Dios quiere hombres y mujeres preparados. Estoy cansado, pastor. Estoy cansado de ver cultos rutinarios, secos, fríos. Estoy cansado de ver cristianos decadentes que van como mendigos por la calle por causa de los golpes de la vida. ¿Dónde está la iglesia que luchaba contra los leones? Que le hacía cara a los emperadores y a los césares. ¿Dónde están los que han mantenido la antorcha de la fe encendida en medio de tiempos difíciles? Jóvenes, iglesia, hermanos, hermanas, hoy quiero con esta palabra desafiarles, sacudirles. Quiero conmover su espíritu. Hoy con esta palabra quiero por el Espíritu sellar un sentimiento que ha nacido en mi alma y no lo puedo parar. Lloremos por esta generación. Derramemos lágrimas por los perdidos. No dejes pasar a nadie por tu lado sin decirle que Cristo le ama. Sube esa música. Está Dios aquí. Alguien se pone conmigo de pie para adorar a Dios. Yo ya he terminado. Adórale, adórale, adórale. Levanta tus manos y adórale, por favor. Oh, hay una unción aquí terrible. Algo ha llenado este lugar. Hay algo en este lugar poderoso. Padre, levanta de aquí semillas, águilas que vuelen, Padre. Gente llena de tu espíritu. Sube esa música sin miedo. Sube esa música sin miedo. Y yo quiero que la iglesia empiece a adorar. Adora, 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 adora. Levanta tus manos, tus manos. Vamos, adórale, 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 adórale. Jamás será igual. Hay una opción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una opción aquí
presencia de Dios aquí. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una acción ¡Oh, Rey! ¡Aleluya! Tu presencia está en este lugar. ¡Aleluya! Te adoramos. Hay una unción aquí. Se está desbordando la presencia de Dios. Más. Derrama tu gloria. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma Adórale unos minutos. con el poder de tu Espíritu. Enciéndete en el fuego. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Presencia terrible. Mi vida nunca más será Llena. Está tu gloria. Más. Ah.